Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar de los adventistas del séptimo día. Ok, esta iglesia se formó en el siglo XIX. Ok, no tiene ninguna conexión apostólica. Ellos se basan en prácticamente los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y estamos de acuerdo nosotros, los católicos, y literalmente todos los cristianos, la persona que sea cristiano, ¿verdad? Cristiana, va a reconocer la importancia de los 10 mandamientos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y también, ¿verdad? Pero también nosotros reconocemos que Jesús cuando vino nos dio la plenitud. Y ellos nos dicen, bueno, ustedes guardan los 9 mandamientos, pero, pero uno de esos mandamientos no lo guardan. Ustedes no guardan el día sábado. En día sábado ustedes tienen que descansar, porque dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que 6 días tenemos que trabajar y en el séptimo día tenemos que descansar. El séptimo día, según las escrituras, es el día sábado. Entonces el día sábado lo tienes que dedicar solamente para el Señor. No puedes trabajar, no puedes, ahí tienes que ir a la iglesia ese día y no puedes ver la tele, no puedes, tienes algo si tienes algo que hacer, no lo puedes hacer, tienes que guardar el sábado, ¿sí? Esta es la enseñanza que ellos dan, ¿sí? Entonces, la justificación de decirnos esto, ellos dicen que está en el libro de Éxodo. Es parte de los 10 mandamientos, ¿por qué no lo hacen? La respuesta es simplemente que hoy vamos a ver que ese mandamiento no es un mandamiento que lo tengamos que cumplir así como está escrito. Igual, el Antiguo Testamento menciona leyes como la circuncisión o años sabáticos que incluso los adventistas del séptimo día no cumplen. Ellos no lo hacen, así como está escrito. Pero en realidad, los cristianos sí lo hacemos, pero lo hacemos de manera espiritual, ¿entienden? Entonces, la circuncisión al séptimo, en el octavo día, o sí, en el octavo día, como está escrito en Levítico 12:3, dice, circuncidarás a tus hijos al octavo día. No lo hacemos religiosamente, ¿verdad? No guardamos los años sabáticos que están escritos en Levítico capítulo 25. No lo hacemos, así como está escrito, pero sí lo hacemos espiritualmente, ¿sí? Porque descansamos en Jesús y también la circuncisión lo guardamos espiritualmente porque circuncidamos nuestros corazones por medio del bautismo. Y San Pablo hace esa conexión en Colosenses capítulo 2, cuando dice que fuimos circuncidados no con manos de hombres, sino am, pues prácticamente con la mano de Dios. Cuando fuimos bautizados, fuimos circuncidados, dice San Pablo. La nueva circuncisión es el bautismo. Entonces tenemos tantos símbolos, tantas leyes en el Antiguo Testamento que eran sombras, y ahorita vamos a leer qué es una sombra. Sombra de lo que ha de venir, ¿ok? Y por eso es muy importante entender esto, ¿ok? Que la ley del Antiguo Testamento hay 3 categorías, 3 partes, ¿ok? Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y que lean una ley, reconozcan que puede formar parte de una entre 3 categorías que vamos a leer ahorita. Vamos a ver. La primera que voy a mencionar es las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ¿ok? Esas leyes están relacionadas con la religión judía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la circuncisión, sacrificios de animal, ¿verdad? Sacrificar a tal animal en tal día y sacrificar este animal en este día. Una vez al año sacrificarás este animal, agarrarás este animal y lo mandarás al desierto. Esas leyes, ¿verdad? Son leyes ceremoniales, ¿verdad? Que eran para los judíos. Fiestas judías, que vamos a leer también sobre eso. Lunas nuevas, otra práctica que tenían los judíos. Y también los sábados. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Ese también es una ley ceremonial que está apuntando hacia Jesús y ahorita vamos a leer. No es que lo tengamos que hacer, porque ya lo hacemos espiritualmente y está cumplido en Jesús. Y aquí lo escribí, estas leyes eran sombras de lo que ha de venir, sombras de lo que vendría.
Por ejemplo, la circuncisión representa el bautismo, los sacrificios de animales representan el sacrificio de Jesucristo. Y allí los adventistas dicen, amén, claro que sí. Pero también el sábado también era símbolo de Jesús y Jesús ya vino, ya no hay necesidad de hacerlo, porque Jesús vino y nos trajo la plenitud. ¿Ok? Y ahorita vamos a leer el texto que nos dice eso. Entonces, ¿por qué se llaman sombras? Cuando tú estás en tu habitación, en tu cuarto, y miras una sombra llegando hacia tu puerta, te hace pensar, oh, viene una persona, viene algo. Y cuando llega, miras el cuerpo y dices, oh, bueno, es mi papá o es mi mamá. Y por eso estas leyes del Antiguo Testamento antes de Jesús eran sombras para la venida de Jesús. Eran sombras porque indicaban que viene una persona, viene el Mesías, pero ya llegó el Mesías. Ya nadie está atado a estas leyes. Otras leyes que miramos en el Antiguo Testamento son las leyes morales, la ley moral. Esta ley no cambia porque es ley moral. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Estas leyes fueron dadas, incluso Dios lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento lo encontramos y sí los cumplimos, ¿verdad? Cuando nosotros, si tú le preguntas a un católico cuáles son los 10 mandamientos, definitivamente vamos a mencionar no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero ¿por qué no mencionamos el sábado? ¿Qué decimos en vez de decir guardarás el sábado? Decimos guardarás las fiestas del Señor. La razón es porque el sábado, el día sábado, está apuntando hacia Jesús y hacia su iglesia que él estableció y las fiestas que guardamos en la fe cristiana católica. Después hablaremos más a fondo de eso, pero reconozcan que esa es la razón, ¿verdad? Nosotros sí decimos no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Esas son leyes morales, no cambian, no cambian. ¿Ok? Leyes civiles también tenían en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era una nación también. Entonces ellos tenían leyes civiles, por ejemplo, castigos por desobedecer ciertas leyes. ¿Qué hacer si hay un asesinato? Leyes en cuestión de las tierras. ¿Quién ah, tiene esta tierra y esta tierra? Leyes sobre servidumbre por contrato. Por ejemplo, yo te debo dinero, no lo puedo pagar porque no traigo dinero, entonces voy a trabajar por ti, voy a ser tu siervo, voy a ser tu trabajador, etcétera. Esos tipos de leyes eran leyes civiles, ¿ok? Y esos no lo tenemos que cumplir, no hay problema si lo hacemos, pero no es necesario, eran simplemente leyes civiles para el pueblo de Israel, ¿ok? Lo que sí estamos atados es a la ley moral y eso sí pasa a estar en la nueva ley, la ley que nos trajo Jesús. Definitivamente no debemos de matar, no debemos de robar ni cometer adulterio, esas cosas, porque eso sí es ley moral y sí pasa al Nuevo Testamento también. No se queda en el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer. Todo lo demás, las leyes ceremoniales, pasan al Nuevo Testamento, pero de forma espiritual. Espiritual, ¿sí? No lo cumplimos así como no sacrificamos animales ni no decimos que tienes que circuncidarte o tienes que hacer ciertos sacrificios de animales como están escritos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque nuestro sacrificio es Jesús. Pero solamente para que sepan, el día sábado literalmente quiere decir descanso o cesar de trabajar. Cesar de trabajar. Sábado, descanso, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, el día de reposo, ¿verdad? Era el día sábado. Este es el sábado del Antiguo Testamento. Cuando yo digo el sábado del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a la ley que tenían los judíos para donde ellos trabajaban 6 días y el séptimo, en día sábado, descansaban. Y de hecho, el sábado comenzaba el viernes en la noche, un día antes, y terminaba el día sábado por la noche. Entonces, empezaba un día antes y luego se acababa en ese día. ¿Ok? Según Ellen G. White, ella es una profeta para los, para los adventistas.
ellos la miran como, como si fuera profeta de Dios. Pero ahorita nos vamos a enfocar en unas cosas que ella decía que son completamente falsas. Ella decía que los cristianos están sujetos al sábado del Antiguo Testamento. Lo tenemos que cumplir. Si no, estamos quebrando la ley de Dios. Y algunos adventistas quizás dirán que Constantino empezó con la observación del domingo. Pero quienes les digan esto no saben de lo que está hablando, porque de hecho tenemos textos históricos que vienen desde incluso antes del tiempo de Constantino, que los cristianos ya estaban observando el día domingo. Según ella, el emperador Constantino hizo una ley para que los observen el día domingo y vino después, se da esa práctica de guardar el domingo. No viene desde los apóstoles. Eso es falso también. Y de hecho, por eso vas a encontrar a muchos adventistas que dicen que Constantino en el año 313 o algunos dicen en el año 321, esa es la fecha que daba Ellen White, que en el año 321 Constantino estableció esta ley que tienes que guardar el domingo, como hacemos los cristianos hoy en día. Y dicen que esto viene de Constantino, no es cristiano, eso es falso. No viene de Constantino. Tenemos las pruebas de que no viene de Constantino y ahorita se los voy a mostrar las pruebas históricas que no viene de Constantino. Y luego les voy a mostrar con la Biblia después. ¿Ok? Ahora, según ella, dice, la marca de la bestia es lo opuesto a la observación del sábado. Observar el sábado. La observancia del primer día de la semana. Entonces, el primer día de la semana es domingo. Eso es recibir la marca de la bestia. Y aquí lo dice más claramente. Dice, si se te ha presentado la luz de la verdad, revelando el sábado del cuarto mandamiento y mostrando que no hay fundamento en la palabra de Dios para la observancia del domingo, y aún así te aferras al falso sábado, en vez de guardar el sábado que Dios llama mi día santo, recibes la marca de la bestia. Cuando ocurre esto, or- pregunta, ¿cuándo ocurre esto? Dice ella. Cuando obedeces el decreto que te ordena dejar de trabajar el domingo y adorar a Dios, aunque sabes que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo es más que un día de trabajo común, es un día cualquiera, dice ella. Consienten en recibir la marca de la bestia y rechazar el sello de Dios. Y eso es falso, en ninguna parte de la Biblia está eso. Eso es invento. En primer lugar, tenemos pruebas que los primeros cristianos, tenemos los escritos de los primeros cristianos. Ellos guardaban el día domingo. Ellos guardaban el día domingo. No viene de Constantino en el año 300 y quién sabe qué. Falso. Si alguien está diciendo eso, eso es prueba de que no saben de lo que están hablando. Eso te da a saber que no saben lo que están hablando. Porque aquí tenemos las pruebas desde el primer siglo. Esto fue escrito en el año 70 y el documento se llama Didaje, que quiere decir enseñanzas. Se refiere a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ok? Las enseñanzas de los apóstoles. Dice, cada día del Señor, es decir, domingo, y ahorita vamos a ver que así los primeros cristianos consideraban el día del Señor es el domingo. ¿Ok? Cada día del Señor, reúnense, parten el pan y den gracias después de haber confesado tus transgresiones o tus pecados, ¿ok? Para que tu sacrificio sea puro. Esto viene y lo pueden leer ustedes mismos. Por internet sale gratis. Didaje es capítulo 14 del Didaje. Ustedes mismos lo pueden leer. Escrito en el primer siglo. Ya estaban guardando el día domingo. Se reunían para partir el pan y dar gracias a Dios. ¿Sí? La misa, la Eucaristía. Esto es lo que hacían los cristianos del primer siglo. Estas son las enseñanzas que recibieron de los apóstoles. Entonces tenemos las pruebas históricamente y ahora después vamos a meternos en la Biblia también. Después de confesarte, por eso no, cuando cometemos pecado mortal, no recibimos comunión, sino vamos, nos confesamos y luego podemos después recibir la comunión. Porque para que tu sacrificio sea puro, es un sacrificio, el sacrificio de la Eucaristía. Jesús está presentando su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto ya era creencia de ellos.
¿Qué es un sacrificio? Por eso tenemos sacerdotes. Los sacerdotes ofrecen sacrificio. Desde el Antiguo Testamento eso era la verdad. Los sacerdotes ofrecían sacrificio y por eso los sacerdotes tienen las manos consagradas para que el pan y el vino sea sacrificio, se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primer siglo, otro documento, Carta de Bernabé, capítulo 15, dice, guardamos con alegría el octavo día. ¿Octavo día cuál es? Es un día después del séptimo. El séptimo es sábado, entonces el octavo, un día después, es el primer día de la semana, el domingo. Guardamos el domingo con alegría, el día también en que Jesús resucitó de entre los muertos. Más claro que está hablando del domingo. Jesús resucitó en el día domingo. Y después vamos a hablar de la teología de eso, porque eso es muy importante y para hablar de las razones que guardamos el día domingo. Ahora, esta fue escrito por un discípulo del apóstol San Juan, un discípulo del apóstol San Juan. Un discípulo del apóstol San Juan escribió esta carta, carta a los magnesianos. Este discípulo del apóstol San Juan fue un obispo en Antioquía. Se llama San Ignacio de Antioquía. Entonces, él era un obispo en Antioquía y allí estaban los apóstoles y lo leemos en el libro de Hechos. Allí fue donde por primera vez los apóstoles fueron llamados cristianos en Antioquía y él era obispo allí. Miren lo que dice este cristiano, obispo de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan. Dice, no te dejes engañar. Este es en el año 107. Él estaba a punto de ser martirizado. Él fue aventado a a los leones y los leones se lo comieron. Lo mataron los leones. Entonces, él es un mártir. Murió por Jesús. No es una persona cualquiera. Este hombre era un hombre que vivió por Jesús y murió por Jesús. Dice, no te dejes engañar por doctrinas extrañas, ni por fábulas antiguas, que no son provechosas. Porque si todavía vivimos según la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la gracia de Jesús. Sí, pues aquellos que fueron criados en el orden antiguo de las cosas, es decir, bajo el Antiguo Testamento, es decir, los judíos, o sea, los judíos, dice, aquellos que fueron criados en el orden antiguo, en la antigua ley, los judíos, la ley judía, han llegado a la posesión de una nueva esperanza, es decir, se convirtieron, ahora creen en Jesús, se convirtieron a creer en Jesús, aceptaron a Jesús, ¿verdad? No observando ya el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, es decir, el domingo. Entonces, esta es prueba que el día del Señor llamaban el domingo, el día del Señor, en el cual también nuestra vida rebrotó por Él y por su muerte, es decir, es el día que Él resucitó, ¿sí? En el cual también nuestra vida rebrotó por Él, porque Él resucitó por nuestra justificación, para darnos esa vida eterna, como está escrito en la carta a los romanos. Y por su muerte, ¿verdad? Porque también su muerte, am, perdona, por medio de su muerte, recibimos el perdón de los pecados. Lo cual algunos niegan, en cuyo misterio hemos alcanzado la fe y por lo tanto perseveramos para que seamos discípulos de Jesucristo, nuestro único maestro. Entonces, él, cristiano antes de Constantino, discípulo del apóstol Juan, dice, guardamos el día del Señor, el día domingo, no el sábado. Y este es el año 155 de San Justino Mártir. Y puedo mostrar más, ¿ok? Pero aquí, esto ya lo vamos a acabar en cuestión de historia y vamos a brincar ahora a la Biblia. San Justino Mártir escribió estaba teniendo un debate contra un judío. Y esta se llama primera apología, es decir, primer defensa, ¿verdad? Porque estaba defendiendo la fe cristiana contra un judío. Y en el capítulo 67
escrito en el año 155, dice, el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, el día que van a misa, porque es el primer día en que Dios, habiendo realizado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó aquel mismo día entre los muertos. Nos vemos que, ¿cuál día guardaban? El día domingo, los primeros cristianos. Por eso la iglesia primitiva, la iglesia que estableció Jesús, la iglesia de los primeros cristianos, no eran adventistas del séptimo día, eran católicos. Ahora muchos dirán, especialmente si hablan inglés, van a decir, oh, bueno, domingo quiere decir el día del sol. Eso es falso. Domingo viene de la palabra latín Dominicus, que quiere decir literalmente día del Señor. Es un día consagrado al Señor, donde Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio vida en ese día. Pero según esta lógica de ellos, es, ellos dicen esto que porque en inglés es Sunday, Sunday, y ellos dicen, oh, eso es, sun es sol y day es día, entonces es día del sol. Pero según esta lógica, es lo mismo con el sábado, porque en inglés es Saturday, que quiere decir Saturn Day, día de Saturno, un dios pagano. Entonces, no te fijes en, oh, bueno, en domingo, eso es Sunday y es día del sol, también aplica para el sábado, según esta lógica. Por eso no hay que basarnos en eso, hay que basarnos en lo que nos dio Jesús, ¿ok? Y vamos a ver que ningún texto de la Biblia dice que los cristianos del Nuevo Testamento tenemos que cumplir el día sábado. No sé si un adventista te dice tienes que cumplir el día sábado del Antiguo Testamento, tú diles, muéstrame dónde en la Biblia está eso, porque no está. De hecho, dice lo contrario las Escrituras. Vamos a ver aquí, Colosenses capítulo 2. Oh, ok. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Esto es una carta del Nuevo Testamento. Miren lo que dice. Escrito por San Pablo, ¿ok? Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben. Está bien. Ya ven que ellos dicen también, no comas carne de puerco. Bueno, está bien, tú come tus tacos al pastor. No pasa nada. Dice que nadie te venga a juzgar por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa. ¿Cuál? Las fiestas judías, de luna nueva o de sábado. Aquí dice que no te vengan a juzgar incluso sobre el sábado. No sé, ellos te dicen, tienes que guardar el sábado del Antiguo Testamento. San Pablo dice que no. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Era solamente una sombra. Dice, la realidad se halla en Cristo. Cristo ya vino, Jesús ya vino. Entonces, estas sombras ya no se tienen que cumplir. Lo cumplieron los judíos mientras esperaban la venida del Mesías, pero ya llegó el Mesías. Ya no se tiene que cumplir. Que nadie te venga a juzgar, porque eran sombras para lo que ha de venir, pero la realidad, la sustancia es en Cristo y Cristo ya vino. La sombra que vemos, alguien está viniendo, pero la realidad, la persona, la sustancia, el cuerpo es de Jesús. Ah, ya llegó Jesús. Ya no están bajo las sombras. Y la carta a los Hebreos, capítulo 10 versículo 1 nos dice lo mismo. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, de lo que ha de venir, no la presencia misma de estas realidades. ¿Sí? La ley hablaba de la circuncisión, del sábado, de los sacrificios de animal. Eran sombras, pero no es la presencia misma de las realidades. ¿Qué es la realidad? La realidad es el cumplimiento. La realidad es Jesús. Por eso, nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Se refieren a los sacrificios de animal que se hacían cada año. Eso no es la realidad. La realidad, la sustancia es Jesús, que es nuestro sacrificio verdadero.
Esos sacrificios de animal que encuentran en el Antiguo Testamento era para simbolizar el sacrificio de Jesús. En la circuncisión era para simbolizar el bautismo, la entrada a la alianza. ¿Cómo entramos a la nueva alianza? Por el bautismo. ¿Cómo entraban a la antigua alianza? Por la circuncisión. Por eso en Hechos capítulo 15 decían los judíos, para ser cristiano, tú te tienes que circuncidar. Y los apóstoles dijeron, no, eso es falso. ¿Sí? La circuncisión, la nueva circuncisión es el bautismo. ¿Ok? Entonces, el sábado es símbolo de Jesús. ¿Ok? Pero ya vino Jesús, entonces no tenemos que guardar el sábado. Con ese versículo solo se refuta. No me puedes venir a juzgar por no guardar el sábado porque eso era una sombra. Ya llegó Jesús, ya llegó la plenitud. Vamos a seguir ahora con los argumentos que dicen los adventistas. Ellos dicen, ah, mira, está en los 10 mandamientos. Lo tienes que hacer porque están en los 10 mandamientos. Bueno, nosotros sí creemos en los 10 mandamientos, pero esa ley del sábado, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, era ley ceremonial. Como lo dice San Pablo, era simplemente una sombra. No se tiene que cumplir. Piensen, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo, el día sábado, será un día de reposo, un día de descanso para honor al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o tu esclavo, el que trabaja por ti, tu trabajador, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, el día sábado. Ellos muestran eso y dicen, ah, mira, es parte de los 10 mandamientos. Sí, es parte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pero tenemos que ver el Nuevo Testamento para ver si es algo que pasa a estar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Incluso el mismo Antiguo Testamento en Isaías capítulo 42 nos dice que viene el Mesías y nos va a traer su ley, nos va a traer su Taurat, su ley. Entonces tenemos que ver, la ley del Mesías nos dice que tenemos que cumplir el sábado del Antiguo Testamento. No, nos dice lo contrario. Colosenses capítulo 2, acuérdense, no se les olvide ese versículo, esos dos versículos. Entonces la ley de Cristo que nosotros seguimos como cristianos no nos dice que tenemos que cumplir el sábado del Antiguo Testamento. Esto era una sombra, ¿ok? Y noten que es simboliza lo que hizo Dios, ¿sí? Esta ley está modelada según lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó, ¿verdad? Eso lo leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y los adventistas se agarran de eso y dicen, ajá, miren, Dios lo hizo, ¿por qué no lo hacen ustedes? Noten que esto simboliza eso, no es la plenitud. La plenitud lo vamos a leer después con Hebreos capítulo 4, que la plenitud es descansar en Jesús, porque eso es eterno. Lo que Él nos ofrece, lo que Jesús nos ofrece, es un descanso eterno en Él, descansar en esta vida en Él y también en la que viene. Ese es el verdadero descanso. Porque acuérdense, cuando Dios entró a su descanso, es diferente a cuando los hombres lo hacen. Porque cuando lo hacían los israelitas y cuando lo hacen los adventistas, reconozcan esto. Ellos 6 días trabajan y luego el séptimo descansan y luego repiten. Dios no lo hizo así. Dios no lo hace 6 días trabaja y luego el séptimo descansa y luego 6 días trabaja y luego el séptimo descansa. No, Dios no lo hizo así. De hecho, cuando Él entró a su descanso, es decir, Dios no se cansa, ¿verdad? Él no tiene que descansar. ¿Qué quiere decir que descansó? Cuando hablamos de Dios descansando, estamos hablando de que Dios cesó de trabajar, cesó de, del acto de creación. 6 días lo hizo y luego el séptimo descansó. El séptimo entró a su descanso y ahí se quedó.
Por eso no dice las escrituras. Ya ve que en Génesis capítulo 1 dice, hubo noche y hubo día el primer día, hubo noche y hubo día el segundo día, hubo noche y hubo día el tercer día, ¿verdad? No lo dice cuando llega al séptimo día. Eso indica que Dios está en su descanso y no va a empezar a crear de nuevo hasta que venga Jesús de nuevo, porque va a traer la nueva, eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que Jesús va a traer la nueva tierra y el nuevo cielos y el nuevo tierra. Entonces va a haber una creación nuevo. Noten que esto no es suficiente para decir que los cristianos lo tienen que guardar, porque no es la plenitud, solamente es un símbolo de lo que Dios hizo, pero no es la plenitud de lo que Dios nos quiere dar. Según Hebreos capítulo 4, la plenitud de lo que Dios nos quiere dar es descanso en Él. Y de hecho, no nos tenemos que meter ni siquiera a la carta de los Hebreos, porque acuérdense en Colosenses capítulo 2, el sábado era una sombra de Jesús, está apuntando hacia Jesús. Jesús es la plenitud. La plenitud no es guardar el sábado del Antiguo Testamento. La plenitud es aceptar a Jesús, aceptar su ley, ¿ok? Y nunca nos mandó a guardar el sábado, ¿ok? Entonces, el hecho de que sea parte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no es prueba de que lo tenemos que hacer nosotros los cristianos. Y de hecho, si se fijan en Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15, van a ver más claramente que es ley ceremonial, porque fíjense en la razón, ¿ok? Deuteronomio capítulo 5, se me hace que no lo escribí. Déjelo escribo al principio aquí. Los 10 mandamientos se encuentran en dos partes en el Antiguo Testamento. Se encuentran en Éxodo capítulo 20 y se encuentran también en Deuteronomio capítulo 5, ¿ok? Y cuando vemos por segunda vez a Moisés diciendo estos 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, se van a dar cuenta que sí es ceremonial, ¿ok? Fíjense. Dice, observa el día sábado para santificarlo, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Y aquí se me olvidó mencionar, en Éxodo capítulo 20, lean el versículo 1 y el versículo 2. Está hablando con los israelitas, no está hablando con todo el mundo. Y por eso dice, los extranjeros que vivan en tus ciudades. Está hablando con el pueblo de Israel, el pueblo que sacó de Egipto. Y aquí también lo mismo, está hablando del antiguo pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento. Dice, observa el día sábado para santificarlo, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día. Y luego brincamos acá abajo, dice, así podrían descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran poder, ¿verdad? Gran fuerza. ¿Con quién está hablando? Ahí está muy claro que está hablando con el pueblo de Israel porque ellos fueron sacados de Egipto con mano fuerte de Dios. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Noten que dice aquí, por esto te está ordenando tu Dios hacerlo. ¿Por qué? Por la obra redentora que hizo al pueblo de Israel, no porque se extiende desde antes, dicen los adventistas que incluso los ángeles guardan el sábado y viene desde antes de la creación. Eso no está aquí. Dice aquí que la razón es porque Dios lo sacó de Egipto. Es ceremonial y refleja la obra que hizo Dios, porque 6 días Dios creó los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Entonces refleja eso, pero no es la plenitud.
La plenitud es Jesús, porque Él es quien nos salva, no de esclavitud en Egipto, sino de esclavitud de los pecados. Amén. Amén. Él es quien nos salvó de nuestros pecados y Él es quien nos da el verdadero descanso en Él eternamente. Por eso dice Jesús en Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos los que estén agobiados y cansados y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Amén. Entonces Jesús es el descanso. Ese es el punto de Colosenses capítulo 2. Eran sombras, representan a Jesús, pero no es la plenitud. La plenitud es Jesús. Y después vamos a ver que en día domingo se reunían para la fracción del pan en los tiempos de los apóstoles. Fíjense, ahorita vamos a ver eso después. Si no lo vemos el día de hoy, vamos a verlo después, ¿ok? Ahora ellos dicen que en Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús, guarda mis mandamientos, ¿ok? Y eso es cierto. Sí lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El problema es que los adventistas suponen lo que están tratando de comprobar. Cuando yo empecé a tomar clases de matemática avanzada, ellos me decían, nunca jamás debes de suponer lo que tú estás probando, porque luego, ¿qué es el punto de tratar de probarlo, verdad? Si yo te digo, yo tengo pruebas de que la Tierra pesa tantos kilogramos. Y si ellos me dicen, bueno, ¿cuál es la prueba? ¿Cuáles son tus pruebas? Yo no voy a decir, bueno, la prueba es que así pesa. Eso no es una respuesta legítima. Tú tienes que mostrar pruebas. No puedes suponer lo que estás tratando de comprobar. Y eso los adventistas, muchos de ellos no lo entienden. Porque ellos dicen, obedecerás mis mandamientos. Ahí está. Pero, ¿qué quiere decir con mandamientos? No quiere decir los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, incluso el sábado, como lo hacían los israelitas. Mandamientos literalmente quiere decir lo que Dios te manda hacer. Pregunta, ¿cuándo Dios nos mandó a nosotros los cristianos para a guardar el sábado? Nunca. Y vemos, acuérdense en Colosenses capítulo 2, San Pablo dice que no es necesario que nadie te venga a juzgar por eso. Vamos a ver ahora, según el Nuevo Testamento, aquí, Mateo capítulo 19, el Evangelio de San Mateo, ¿qué quiere decir mandamiento? Vamos a ver de los benditos labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir mandamiento? Mateo 19, versículo 17 al 18 dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? En el contexto, era un joven rico que llegó, fue un joven rico a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y Jesús le dice esto, dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Ok? ¿Cuáles? Preguntó el joven. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver de los benditos labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los mandamientos de él, del cual él está hablando? Vamos a ver si los adventistas tienen razón en su interpretación. Dice, contestó Jesús. ¿Cuáles? Preguntó el joven, ¿verdad? Contestó Jesús. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentes falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Quizás el adventista tiene razón, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hmm, Eso no está en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. No está ese mandamiento. No está. No está ni en Éxodo capítulo 20 y no está tampoco en Deuteronomio capítulo 5. Los dos lugares donde encuentras la lista de los 10 mandamientos no está este mandamiento. Esto quiere decir que cuando Jesús dice mandamiento, se refiere no a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, incluyendo el sábado allí, como dicen los adventistas, se refiere a lo que Dios nos manda hacer. Y por eso nosotros, ¿verdad? Cuando decimos los 10 mandamientos, ¿verdad? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿sí? Pero cuando Jesús menciona mandamiento, por ejemplo, acá arriba,
si tú me amas, guardarás mis mandamientos, no está hablando de que nosotros tenemos que cumplir el sábado. No, porque aquí menciona esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso no está ni siquiera en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Se encuentra en otras partes de la ley. Entonces, no, eso no quiere decir los 10 mandamientos como está escrito en Éxodo capítulo 20, no, porque esto no es, esto ni siquiera está en Éxodo capítulo 20, hermanos. ¿Ok? Entonces, según Jesús, cuando él habla de mandamientos, él está hablando de lo que Dios manda hacer. Y Dios nunca nos mandó a guardar el sábado del Antiguo Testamento. Guardamos el verdadero sábado, el sábado del Nuevo Testamento. Porque el sábado del Antiguo Testamento era solo una sombra para lo que ha de venir, pero ya vino Jesús nuestro Señor. Entonces, literalmente, Jesús dice, guarda mis entolas. Y las entolas en griego, entolas quiere decir lo que Dios te manda hacer. Y aquí lo acabamos de comprobar. Prueba, Mateo 19, Jesús dice, guarda las entolas, ¿ok? Y luego ellos dicen, ah, bueno, pero Dios lo escribió en tablas de piedra con su dedo. Eso es lo que ellos dicen también. Y sí es cierto, en el libro de Éxodo, capítulo 31, dice que Dios lo escribió con su dedo. No literalmente que Dios tenga un dedo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús se hizo hombre, Dios Hijo se hizo hombre, y por lo tanto tiene un dedo humano. Pero eso era por el hecho de que se hizo hombre. Pero en el Antiguo Testamento, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo tenía un dedo, ¿verdad? El Dios Trino, que es Espíritu, en el Antiguo Testamento no tiene dedo, ¿verdad? No es que la divina naturaleza o que Dios tenga un dedo, literalmente, sino que se refiere al hecho de que Dios lo hizo. Los 10 mandamientos eran dos tablas y por ambos lados estaba escrito los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y eso Dios se lo dio a Moisés. Y cuando bajó Moisés y miró la idolatría, los quebró y después subió de nuevo y Dios le tuvo que dar otras dos tablas. Dios mismo los hizo. No lo escribió Moisés, lo escribió Dios en las tablas. Pero eso no quiere decir que por eso lo tenemos que cumplir así como está escrito allí, porque Colosenses capítulo 2 nos dice lo contrario. San Pablo, de hecho, nos explica que sí tenemos la ley de Dios escrito con su dedo en nuestros corazones y tenemos que seguir eso. Pregunta, ¿parte de eso es cumplir la ley del sábado del Antiguo Testamento? No. Vamos a ver aquí lo que dice San Pablo, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2 al 11. Nuevo Testamento, ¿ok? Nuevo Testamento dice, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en nuestros corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros podemos purificar nuestra conciencia y seguir la ley que Dios nos escribió en nuestro corazón. Ahí no está escrito el sábado, según Colosenses capítulo 2. Tenemos la nueva ley, la ley del Mesías. Isaías capítulo 42, versículo 4 nos dice que el Mesías vino, o el Mesías va a venir porque es Antiguo Testamento. Cientos de años antes de que vino Jesús, el profeta Isaías dijo, el Mesías va a venir y va a traer su ley. Y su ley no contiene nada de que tienes que guardar el sábado del Antiguo Testamento. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Somos cristianos del nuevo pacto, no del antiguo pacto, la antigua ley. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida, ¿verdad? Guardando la ley
Así nomás no nos va a salvar, pero siguiendo a Jesús, eso sí nos va a salvar. Eso sí nos da vida. Y seguir a Jesús significa amarlo, seguirlo, obedecerlo. Y por lo tanto tenemos que seguir su ley, la ley que nos dio Jesús. Y la ley que nos dio Jesús no contiene nada de que tienes que guardar el sábado del Antiguo Testamento, según Colosenses capítulo 2. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro. Y esto sí es cierto, lo leemos en el libro de Éxodo, que cuando bajó Moisés del monte Sinaí, se transfiguró y esta luz los candilaba y tuvieron que velar a Moisés. Y hablando de esa ley escrita en tablas, se dice, no podía, dice, era tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se le reflejaba en su rostro, la cual ya estaba ex- extinguiendo, es decir, era pasajero, ¿ok? Tenemos ya la nueva ley. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más gloriosa el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia, que nos trae la vida, que nos salva, la, Jesús, y obedeciendo la ley que Él nos trajo? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con esta excelsa gloria, excelsa gloria que podemos recibir por medio del nuevo pacto. Y si vino con gloria lo que ya estaba, lo que era pasajero, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece, es decir, el nuevo pacto? Entonces, Dios escribió en nuestros corazones con su dedo, con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que seguir eso. ¿Y eso contiene ley del sábado del Antiguo Testamento? No. Y de hecho vamos a ver ahora que ellos dicen también, pero espera, y ahorita ya vamos a acabar unos 5 minutos más si se quedan. No, no voy a acabar todo esto. Incluso en inglés no lo acabé. Vamos a ir lento, ¿verdad? Lento. Dice, dicen ellos, pero espera, esos son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es una ley moral y no cambia, por lo que, y por lo tanto, tenemos que hacerlo todavía. Pero cuando ellos te digan eso, tú tienes que decirles, compruébemelo. ¿Dónde están las pruebas de lo que tú estás diciendo? Ellos esperan pruebas de nosotros. Bueno, también hay que pedirle a ellos cuál es la prueba que tú tienes la verdad, porque Colosenses capítulo 2 dice lo contrario. Dice que yo no tengo que guardar el sábado del Antiguo Testamento. Yo guardo el sábado, pero del Nuevo Testamento, el verdadero sábado, la plenitud del sábado del Antiguo Testamento. El hecho de que esté en los 10 mandamientos no significa que sea ley moral y que continúa al Nuevo Testamento. Tienen que mostrar pruebas, ¿ok? Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados a los judíos del Antiguo Testamento y esto está escrito en Éxodo 20, el mismo capítulo donde encuentras los 10 mandamientos. El versículo 1 y 2 te dan saber que Dios está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, no te sorprendas si contiene cosas ceremoniales, por ejemplo, el sábado del Antiguo Testamento. Sabemos que matar y robar está mal y que obviamente eso pasa, así como está escrito, eso pasa al Nuevo Testamento también, porque la ley del Mesías, la ley de Jesucristo, nos dice, por ejemplo, lean por favor Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 donde dice que una persona que mate, que robe, que cometa idolatría, que comete adulterio, no entrará al reino de los cielos, no entrará al cielo. No menciona el sábado. Y el mismo San Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que el sábado era sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es Cristo. Nosotros guardamos el verdadero sábado, Jesús,
y por lo tanto guardamos su ley y por eso guardamos el domingo. Deuteronomio 5, versículos 12 al 15 hace más obvio que es ceremonial, lo que acabé de mencionar más temprano. Am, y vamos a ver ahora Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículos 1 al 3. Este es el mismo capítulo, ¿ok? Nada más voy a acabar esta parte y ya acabamos, ¿ok? Levítico capítulo 23, perdón, iba a repetir. Habla de la Pascua de los judíos, habla de la fiesta de las primicias, habla de la fiesta de las semanas. Después vamos a hablar de todo esto y lo que significa. Habla de la fiesta de los trompetas, el día de expiación, la fiesta de las cabañas. Todo esto los adventistas no lo hacen. Dicen que son leyes ceremoniales, ¿sí? Y tienen razón. Nosotros no lo cumplimos si no lo cumplimos espiritualmente, porque la Pascua está apuntando hacia Jesús, la Eucaristía. Y después vamos a hablar de esto, cómo cada cosa apunta hacia Jesús y lo cumplimos espiritualmente. ¿Saben lo raro de esto, hermanos y hermanas que están aquí? Que a mero arriba, ¿saben lo que sale? El sábado del Antiguo Testamento, mostrando que también es ley ceremonial. Levítico capítulo 23, versículos 1 al 3. Dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes. ¿Hablando a quién? A los israelitas, el pueblo del Antiguo Testamento. Dice, yo el Señor las establecí. Trabajarán ustedes durante 6 días. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de completo reposo. Es un día de asamblea sagrada en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Entonces noten que este capítulo, esta parte que habla de estas prácticas judías, leyes ceremoniales como la Pascua, después habla en los siguientes versículos de la Pascua judía, la fiesta de las primicias, etcétera. A mero arriba está la ley del sábado. 6 días trabajarás, séptimo descansarás, mostrando que esto es ley ceremonial. ¿Por qué los adventistas dicen que todo lo demás en este capítulo es ley ceremonial y esta parte no? ¿Por qué los adventistas del séptimo día, que todo lo demás, la Pascua judía y todo eso que se encuentra en esta parte, dicen que es ceremonial, pero en cuanto la ley de 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ellos dicen que es ley moral, que lo tienes que hacer? Según el contexto, no. Y acuérdense que Colosenses capítulo 2 nos dice que la razón es porque es sombra de lo que ha de venir. Era símbolo para la venida de Jesús. Ahora lo cumplimos espiritualmente en su plenitud, ¿sí? Cumplimos la Pascua también. Interesantemente, la Pascua es la Eucaristía. Por eso los invito a que vayan a la iglesia, porque dice 1 Corintios 5:7 que Jesús es nuestra Pascua, ¿sí? Él es el cumplimiento de la antigua Pascua. La antigua Pascua era un cordero que mataban y se lo comían y lo sacrificaban y lo comían. ¿Para qué? Para recordar lo que pasó cuando Dios lo sacó de Egipto. ¿Cuál es la nueva Pascua? Dice San Pablo, 1 Corintios 5:7, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que es Jesús. Jesús fue sacrificado como la Pascua fue sacrificado y después la Pascua se come. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que consumir el sacrificio, Jesús. La Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesús, lo tenemos que consumir. Entonces, vayan a misa. ¿Ok? Ahí ya acabamos, hermanos.